con Botaro, arrancó allí por el 84, con Botaro, con Iso, con Sande, con Ducatenseiler, con Comparada. Se habla mucho de él y me parece que también es hora de escucharlo y ver qué es lo que él tiene para decirnos a nosotros. Estamos con Fernando Siacaluga, en De la Cuna al Infierno. Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Después de muchos años hablando, no es algo habitual en mí, porque uno trata de no estar nuevamente, digamos, en el tema político o en el candelero, pero bueno, ustedes lo piden gentilmente y no hay nada que ocultar. Estamos para dar las aclaraciones que ustedes quieren. ¿Y qué fue de tu vida en estos últimos 3 años? Porque sos un hombre de 30 años en la política del club, 30 años consecutivos en distintos puestos, como representante de socio, como vocal, como vicepresidente, como presidente interino. Y digo, ¿qué fue en estos últimos años de Fernando Siacaluga? Lo mismo que fue siempre, simplemente que no participando en el club. Yo soy abogado desde el año 83, 84 y sigo teniendo mi estudio en Avellaneda y sigo trabajando de abogado y caminando tribunales como toda mi vida. Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo porque es mi vocación. ¿Cómo fue tu inicio en la vida política independiente? Porque ya arrancabas por allá por el 84 y después fue una seguidilla de no parar más, pero ¿cómo se dio tu llegada al club? Algunos dicen, Fernando, que vos sos un hombre que nació de la tribuna como barra de Independiente y que de ahí saltaste a la política. ¿Esto es así? ¿Arranca la tribuna tu historia? Arranca en la tribuna porque, bueno, yo nací prácticamente al año, fui a vivir frente a la cancha, en los monoblocks. Tal es así que, bueno, yo hasta los 30 años viví ahí, mi madre vive aún. Y, bueno, con un grupo de chicos de ahí de los monoblocks íbamos a la tribuna, parábamos en la tribuna. Después, yo quizá porque estudié Derecho, me interesé más por la vida institucional del club. Empecé a participar en algún grupo que tenía alguna vinculación en ese momento con la lista roja, que era el que estaba en la agrupación que estaba en el gobierno del club. Empecé a trabajar en las subcomisiones y a partir de ahí, bueno, trabajé internamente dentro de la lista roja, llegué hasta el cargo de secretario general en lista roja, hasta que en el año, bueno, fui representante de socios, en el año 89 integré la comisión directiva con Sande. Previamente había sido, digamos, había estado en la comisión directiva, había estado el representante en la gestión de Pedro Iso. Estuve en distintas gestiones como representante y después, bueno, ya en el año 99, cuando lo expulsan o lo suspenden, mejor dicho, a Pedro Iso de la lista roja, yo fui uno de los que asumió su defensa en la interna de la lista roja y nos retiramos con él y fuimos por Juventud Independiente y le ganamos a Héctor Rondona en aquel momento. Yo iba de primer vocal. Y después, bueno, la historia conocida, que quizás es la que más conoce la gente, no conoce tanto los antecedentes, porque pareciera que uno estuvo solamente en los gobiernos de Ducatenseiler y Comparada, cuando en realidad yo trabajé en un montón de subcomisiones y pagué bastante derecho de piso dentro del club, ¿no? Conocí el club desde las subcomisiones, que es lo que uno pretende que un dirigente al día de hoy haga, ¿no? Y por eso el gran valor que yo le quiero a esta nota y que me gustaría que más allá de que hoy la gente va a esperar, no sé, que seamos sanguíneos con Siacaluga, como si sacáramos al aire a Matero o a un Comparada, entiendo la postura de la gente, pero hoy me interesa, más allá de después analizar algunos errores que estuvieron en la gestión, ver la historia de adentro, porque vos sos la historia viviente de Independiente porque estuviste adentro en los últimos 30 años. Y la primera pregunta para hoy encontrarnos con el peor presente de la historia de Independiente, Fernando, es para vos, ¿qué fue lo que sucedió con Independiente para estar donde está? Porque vos estuviste en los años de gloria y hoy estamos acá. Y sé que imagino que si tenés que desarrollar vas a estar más de 1 hora para explicar lo que pasó en Independiente. Pero ¿qué hechos el presidente independiente, por eso gobernó casi 30 años, y después la agrupación que tuvo dirigentes importantes, incluso en algún momento, en el caso de Abel Espósito, que pudo haber competido con Sande, o pudo haberle ganado, que bueno, trágicamente falleció, pero que, digamos, eran otros códigos de dirigentes que habían estado en su momento en la gestión y que se habían retirado, y dirigentes que estaban en la gestión. O sea,
la discusión era otra. Yo creo que a partir de ahí, y bueno, siempre existía la Juventud Independiente, pero que no participaba mucho en las elecciones. A partir de ahí, cuando, bueno, con el gobierno de Héctor Rondona, que yo era representante, me acuerdo que ahí empezaron las diferencias, empezaron las internas, donde ya no se dirimían dentro de la lista roja, sino que se dirimían en el propio seno de la comisión directiva y bloque de representantes. Incluso, bueno, yo fui uno de los principales oponentes en aquel momento del proyecto Dromi, que me levanté en una asamblea y defendí una postura contraria y se terminó votando la postura que yo había levantado, incluso siendo oficialista. Por eso digo que yo nunca me casé con los oficialismos, marqué la diferencia cuando pude marcarla. Después, bueno, tiene el error político de Héctor Rondona de suspenderlo a Pedro Iso para que no sea candidato, y a partir de ahí Pedro Iso, digamos, tiene que ir por afuera de la lista roja y termina ganándole a la propia lista roja. Y bueno, eso fue en una alianza también con Daniel Grimban y algunas personas que venían de su mano, como era Andrés Katenseiler, Mario Sanjurjo, Bianchi, bueno, una serie de muchachos que venían eran de la agrupación. Y así fue dando una situación en donde quizás se perdió esa escuela de dirigentes que había con anterioridad, y cuando se pierden las escuelas de dirigentes empiezan a pasar este tipo de situaciones, ¿no? En donde, bueno, pueden salir bien las cosas o pueden salir mal, y sobre todo en un club de fútbol donde lo deportivo tiene mucho que ver. También tenemos que tener en cuenta que Independiente fue en su momento un club importante desde el punto de vista de lo que era el desarrollo económico y el desarrollo cultural, porque Independiente crece institucionalmente a partir de los éxitos deportivos. Claro. Cuando Independiente en la década del 70 empieza a obtener éxitos deportivos, todo el dinero que sobraba del fútbol, digamos, fue a cubrir otra disciplina, y por eso tuvo cientos de disciplinas y pudo solventar cientos de disciplinas. Cuando Independiente se achica desde el punto de vista de lo deportivo y los ingresos se disminuyen, el error de Independiente fue también no haber quizá reajustado sus números a la realidad y haber querido mantener la realidad económico-deportiva que tenía en ese momento. Por eso yo lo que digo es que Independiente debe tener muy claro, la gente que venga, qué es lo que va a hacer en cuanto a mantener la institución desde el punto de vista deportivo, porque no es fácil, digamos, hoy mantener una institución en la situación en que está. Y sobre todo hay que tener en cuenta que los clubes que han querido mantener las disciplinas, que han querido mantener la situación sin ajustar sus presupuestos, han pagado sus costos políticos. El caso de River, por ejemplo, que me parece que es el más parecido a Independiente, el de River. Yo creo que, porque la gente dice hoy, no tenemos un Tinelli, no tenemos un personaje, digamos, de estos mediáticos que pueda manejar la situación. Pero yo creo que el caso de Tinelli es mucho más parecido al de Boca, el caso de San Lorenzo es mucho más parecido al de Boca, y el de Independiente es mucho más parecido al de River. Hoy necesita un equipo de gente con disponibilidad económica y con la posibilidad de resolver la situación con decisiones profundas, ¿no? Llevándote a la historia reciente, porque hiciste un breve resumen y está bien, y tiene que ver un poco con los... Sí, pero también hay que tener en claro, a ver, Mati, lo que hay que tener en claro por encima de todo es que los últimos 20, 25 años de Independiente fue una picadora de carne de dirigentes, y por eso Independiente hoy no tiene quizá esos dirigentes históricos que siempre tuvo. Bueno, pero por eso la gente añora todavía a votar o a ISO, pero siempre el que subió terminó matando al que se fue. Y eso termina en una situación en donde hoy no tenés dirigentes como para poder recambiar. Bueno, ahí venía mi próxima pregunta, porque Ducatense y Comparada quizás arrancaron bien los primeros años, incluso se habla de una, por lo menos, prolija gestión de los primeros 3 años de Comparada, y que después se derrumbó el final. ¿Por qué se derrumbaron estas últimas 2 gestiones? A ver, yo creo que tenemos que separar la situación. En el caso de Andrés, cuando asume Pedro Iso, asume después de la gestión de Héctor Rondona, en donde había quedado una deuda, no sé si importante, pero por lo menos sí ejecutable en forma inmediata. Nosotros todos los días teníamos embargo en el club, y era bastante difícil de llevar a cabo, y no como ahora que armaron fideicomiso y armaron otras figuras para que no toquen el patrimonio del club. En ese momento todos los días venía el embargo, embargaban recaudaciones, embargaban pases de jugadores, embargaban absolutamente todo en aquel momento.
y bueno, quizá no había un equipo preparado como para poder manejar la situación económica. Se seguía con el equipo anterior de trabajo, pero bueno, después se fue Pedro Iso, no se generaron nuevos ingresos y no se pudo, quizá lo que se logró en lo deportivo, que fue el campeonato, no se pudo plasmar en lo económico. Y bueno, sí terminó la situación porque terminábamos dependiendo siempre del dinero de AFA, o sea, lo único que solventaba el mes a mes de Independiente era el ingreso económico que se percibía en materia de televisión y alguna venta de jugadores que compensaba la adquisición de otros. Porque, a ver, hay cosas que también la gente tiene un imaginario bastante grande en cuanto a que porque quizás no se transmitieron bien en su momento. Todo el mundo dice, Forlán se vendió en 10 millones de dólares. Y a Forlán, en realidad, a Independiente le ingresaron 4.650.000 dólares. No porque alguien se haya quedado con la plata, sino porque la operación de Forlán fue por un 60%, porque el 40% ya había sido vendido por la gestión de Héctor Rondona. Con lo cual, Independiente ingresó el 40% de 7 millones, no me acuerdo si eran 200 o 700, que era el neto, y de eso, digamos, lo que le entró a Independiente fueron 4.650.000, y esto no es, digamos, palabra mía, esto surge de los contratos que están a disposición en el club. O sea, si los dirigentes que están ahora se los muestran. Hay un montón de cosas, digamos, que quizás se comunicaron mal y el socio las interpretó de una manera determinada, y bueno, esos errores después se pagan. Después me quiero meter en el tema de algunos contratos. ¿Y de Comparada qué pensás que lo terminó derrumbando? ¿La cancha, quizás? ¿El pase de Agüero? En el caso de Comparada, yo creo que tuvo una gestión muy buena, la primera gestión fue muy buena. Ayudado, digamos, por las ventas y por el concurso preventivo que generó que uno pueda, digamos, poner la economía en cero, pueda tener 2 años de gracia y uno pueda manejar la cosa de otra manera y con una perspectiva distinta. Yo creo que a Julio lo que le pasó en la segunda, ya, digamos, en la segunda gestión, creo que la cancha se lo termina comiéndose toda una situación, termina descontrolando toda una situación que él creía tener controlada por otro lado. Yo no puedo hablar demasiado del tema porque no conozco tanto el tema interno de lo que fue la construcción del estadio y eso, porque nunca me metí. Yo fui representante de socios en la gestión Comparada, en la primera fui presidente del bloque del oficialismo y en la segunda no lo fui tampoco, o sea que ya directamente cumplí funciones más técnicas en cuanto a colaborar como abogado en lo que pude, digamos, y en lo que me pedían dentro de la gestión, pero en la segunda ya ni siquiera funciones políticas cumplía, o sea que... Y siempre se dijo, Comparada escucha a 2 hombres, a Matera y a Calúa. ¿Era así? A ver, no sé en qué, hay que ver en qué tema, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto a lo que tenía que ver con la operación de jugadores, a mí me escuchó y siempre me respetó, pero tenía que ver también porque si no te pones a analizar lo que fueron la situación de los jugadores en los años de él, digamos, e incluso en los anteriores, no hubo prácticamente ninguna situación anómala que uno pueda decir este jugador quedó libre, en este jugador hubo un problema. Quizá hubo, sí, errores de comunicación, pero yo no me puedo hacer cargo de si un jugador rindió o no rindió, en muchos casos porque fue pedido por los técnicos y en otros casos porque yo no decidía qué jugador venía o no venía. Yo siempre cubrí la faz técnica y en la faz técnica creo que no ha habido reproches tales así que en la propia denuncia que hace la comisión directiva contra la gestión anterior, si vos te pones a analizarlo, no hay un solo hecho vinculado a la transferencia de jugadores. O sea, no hay un solo caso que puedan decir en este caso hubo tal problema o hubo tal otro. Sí en el imaginario público, y yo entiendo el socio que pueda pensar la cosa de una manera o de otra, porque le hablan de tantos millones de dólares y piensan siempre que los dirigentes son irregulares, por lo menos en su manejo, que el socio puede pensar lo que quiera, pero la realidad es que los papeles demuestran que no hay nada raro, digamos. Y si a eso le sumamos que tampoco quedó libre ningún jugador, yo te podría agregar que, por ejemplo, hoy Cantero no renovó en estos 2 años ningún contrato de todos los jugadores que tenía el plantel en ese momento y que forman parte del activo de la institución. Todos los contratos que todavía está disfrutando, digamos,
por suerte, digamos, los jugadores que siguen siendo patrimonio de la institución, son contratos de 3 y 4 años que se le dejaron firmados de la gestión anterior. Sí. No ha renovado un solo contrato. Por eso le van quedando libres todos los jugadores y va perdiendo patrimonio del club. Vos sabés, Fernando, que cuando uno habla con políticos de Independiente, opositores, y mismo algunos del oficialismo, en off, siempre hablan de hacia Calúa estaría bueno tenerlo adentro por el tema justamente de los contratos, la renovación, porque sabe todos los artilugios, sabe todas las cláusulas, pero después cuando hablan públicamente hablan siempre de un Siacalúa vinculado a la corrupción. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Sabes qué pasa? A ver, Mati, yo no sé si están así. Yo lo único que hice siempre fue colaborar con la institución en lo que pude. Yo tengo la oficina muy cerca del club y realmente para mí era un gusto, digamos, colaborar con la institución. Y bueno, yo creo que además te prestigia el hecho de estar dentro de una institución como independiente, porque te abre puertas en cuanto a lo laboral para afuera, digamos, estar en Independiente o ser abogado independiente te privilegia en un montón de cosas para afuera, en lo personal, que no tienen que ver con situaciones puntuales. Pero yo creo que la gente también tiene un gran imaginario de que cuando le hablan de tantos millones que pasan por el fútbol, piensa que hay situaciones anómalas, pero yo lo que no he visto nunca o nadie me ha podido decir, mira, en esto ustedes o vos por lo menos has hecho esto o has hecho lo otro. Al contrario, yo te puedo decir que nosotros hicimos transferencia, por ejemplo, cuando se hizo con la época de Educatense y la de Forlán, no se pagó un peso de comisión. Cuando se hizo la transferencia de Bozo al Manchester City, no se pagó un peso de comisión. Cuando se hizo la transferencia de Milito a Zaragoza, creo que se pagó por exigencia, digamos, a los representantes en ese momento, que tenían además un porcentaje del pase muy poco, creo que un 2%, un 3%. Cuando todo el mundo sabe que menos de un 10% no paga ningún club de comisión a los representantes. Entonces... Pero ¿por qué se escucha esto? Que siempre dicen, comparada, Matera, Siacalúa, metieron la mano en la lata. No, ¿sabés lo que ocurre? Cuando vos estás mucho tiempo en una institución, hay mucha gente hay lugares, digamos, hay muy pocos lugares que la gente quiere ocupar en las instituciones de fútbol. Y uno de los lugares que todo el mundo quiere ocupar son los departamentos de fútbol y sobre todo lo que tiene vinculación con las transferencias de jugadores o lo que tiene vinculación con los contratos de los jugadores. Ah, vos decís que sale de adentro, entonces. Pero no te quepa ninguna duda. Esto salió siempre de adentro de las internas que yo te estoy diciendo que existieron, porque cuando dejaron de haber internas, cuando dejó de esta pelea entre agrupación y lista roja hace muchísimos años, empezaron las internas. Claro, porque no fueron nunca bloques homogéneos de amigos las comisiones directivas, sino que fueron sectores políticos que empezaron a disputarse espacio de poder. Y bueno, evidentemente, yo te voy a decir la verdad, yo no aprendí en materia política y en materia de contrato de jugadores o lo que tenía que ver con la negociación de jugadores de los aciertos, aprendí de los errores. Como cualquier experiencia, digamos, cuando uno empieza un trabajo, cuando uno empieza una gestión o cuando uno empieza a hacer algo nuevo, aprende y se equivoca. Cuando aprende, un montón de cosas. ¿Y había muchas internas en la gestión comparada? Sí, muchísimas. No te olvides que eran 5 agrupaciones. Eso también había gente que lo venía acompañando de él hacía muchos años. Yo no era, porque no te olvides que Julio viene de la agrupación independiente, entonces él tenía mucha gente que venía acompañándolo a él de muchos años y yo venía, quizá mis orígenes habían sido en la lista roja, ya no, uno despersonalizaba ya a esa época, pero sí había muchas internas, e incluso a eso había que sumarle a las 5 agrupaciones algunos sectores que sin agrupación, digamos, tenían cierto sector de poder, ¿no? ¿Y te tocó ver ocupar los mismos espacios? Esta es la realidad. ¿Te tocó ver en la gestión comparada, que siempre se habla de faltantes de dinero, algún hecho de corrupción cercano? No, mira, yo no, vuelvo a repetirte, yo me circunscribí a lo que hacía y no voy a opinar respecto de otras situaciones, eso tendrá que ser opinión de otros sectores y de otra gente que quizás estaba en la gestión. Yo estaba en la parte eminentemente técnica. Yo incluso no manejaba dinero, o sea, yo sí, digamos, discutía dinero en cuanto a lo que tiene que ver, porque cuando uno discute contratos o discute operaciones, junto con algún dirigente, digamos, yo le daba la parte técnica, la parte de lo que tenía que ver con algún jugador o lo que fuere, pero yo no manejaba dinero, no, en absoluto, yo no era ni siquiera directivo. Te pregunto, Fernando, 2 pases que quizás fuiste cuestionado también y bueno, también vale la pena escuchar también tu lado. El pase de Milito al Real Madrid
y del Chuco Sosa, ese famoso contrato que apareció acá, que había una diferencia de $50.000 entre... Nosotros cuando vendimos a Milito al Real Madrid... ¿Vos viajaste a Madrid? Yo viajé a Madrid, la operación se había hecho en un monto que, si mal no recuerdo, eran 3 millones o 3 millones y medio de euros. Todavía creo que tengo el contrato por ahí, la fotocopia del contrato. Eran 3 millones o 3 millones y medio de euros, sujetos a la firma del jugador y a la revisación médica. En el interín, Milito... era una patriada de Valdano que había jugado, que quería llevarlo a Milito. En el interín se juega el partido de la selección cuando creo que Milito se había hecho un gol en contra, que se inauguraba el Estadio de La Plata, sí, o algo parecido, no me sí. Creo que era un tema así, y bueno, cuando no pasa la revisación médica, le habían imputado un tema de corazón, que eso había un directivo del Madrid que conocía perfectamente el tema y se dio cuenta que no afectaba en lo deportivo, con lo cual eso no influyó, y se había planteado un tema de una ruptura de ligamento que él había tenido, y que, bueno, para la gente del Madrid, que no entendían que él no estaba en condiciones de jugar 52 partidos anuales. Nosotros insistíamos, incluso a los 15, 20 días, yo volví a viajar, porque volví a Buenos Aires, y tuve que volver a viajar con Villani, que era el médico de la selección, y con Olivera, que era el médico de Independiente, y se hizo una junta con el doctor del Corral, y se discutió el tema, y entre los médicos habían debatido, y yo creo que ya tenían la decisión política de Florentino Pérez de no contratarlo. En ese momento, y bueno, por eso se terminó cerrando la operación con Zaragoza en el mismo momento, por medio del representante de él, y se arma la operación con Zaragoza, porque el jugador ya también tenía su cabeza en Europa y hubiera sido muy difícil, digamos, anímicamente levantarlo a Gabriel, y creo que con todo lo que le había dado Independiente se merecía un destino europeo. A partir de ahí, bueno, cerramos la operación después de mucho esfuerzo y mucho trabajo en Europa. ¿Y lo de Sosa? Y lo de Sosa, en realidad, fue una operación de club a club con el Gaizaped, el Gaizaped Sports, sí, de Gaizaped. Fue una operación, en realidad yo creo que el error fue que acá Mario Peripoli, el secretario de prensa, difunde un fax que le mando desde Turquía, se le manda desde Turquía con los números en un borrador, y ellos reciben acá y lo publicita cuando en realidad no era el fax definitivo. Y bueno, el contrato definitivo coincidía perfectamente. O sea, se había mandado un borrador acá para perfeccionar, y bueno, ese borrador quizá tomó estado público, y es lo que yo te decía antes, a veces o se publicitaron mal las cosas o no se publicitaron. También había algunas cuestiones a favor, ¿no? Lo de Hilario Navarro, la venta de Emiliano Martínez, esas hay que dártelas a favor tuyo. Sí, a ver, hay un montón de cosas que yo por eso no puedo pretender que el socio sepa tantas cuestiones que tienen que ver con el día a día del club, sobre todo más uno estando tantos años en una institución, pero sí, seguramente hay un montón de cosas que vistas a la luz de los acontecimientos posteriores, uno se da cuenta que han sido grandes méritos en todo este tiempo. Ahora, déjame chicanearte con algo, porque creo que fue tu última negociación, si mal no recuerdo. No pudiste traer a Farías y Cantero pudo. ¿Qué pasó con el Tecla? ¿Con Farías? Sí. Mira, esa negociación se había dado en realidad el tema fue Farías, porque en ese momento esa negociación se había dado en el marco de que Independiente estaba en Japón. Habían viajado prácticamente todos y yo me había quedado acá con algún otro dirigente que me estaba dando una mano en ese momento a los encargos que nos habían hecho de que cerremos la operación de Farías, y ya cuando estaba todo cerrado, incluso con el representante de él, porque el problema de Farías que tenía dos representantes en ese momento, eran Hidalgo en Buenos Aires y Arribas en Brasil. Cantero no lo cierra, lo termina cerrando en realidad Castellano, que era el representante de Ramón Díaz, que lo quería traer, le saca y con un poder de Farías, digamos, viene y termina cerrando la negociación, pero no, si lo hubiera querido cerrar con los representantes de Farías originales,
quizá no lo hubiera podido cerrar. Aparte, Farías es un muchacho bastante complicado en cuanto a la negociación. Bueno, te pregunto por el tema político, porque hay un acuerdo que me parece que hasta ahora está cerca de caerse. Si era hace 2 días, bueno, podíamos decir otra cosa. Pero en caso de firmarse, y en caso de que las elecciones sean el 6 de julio, como quiere la oposición, hay algo que hay que modificar en el estatuto, que esto ocurrió en el 2004 y lo tuviste que hacer vos. ¿Qué tendría que pasar, Fernando, y explicarle al socio qué es lo que hay que hacer en la asamblea, en personería jurídica, en caso de que la elección se haga el mismo mes que el balance? Mira, yo te puedo dar la experiencia nuestra del 2004-2005. Después, no sé lo que va a hacer esta comisión directiva. La realidad es que nosotros en su momento, en diciembre, hicimos una asamblea donde llevamos a consideración de los representantes una cláusula transitoria de reforma de estatuto, en donde planteábamos 2 cosas. Una, porque, a ver, esto tiene un antecedente como cláusula transitoria, en una cláusula transitoria que habíamos aprobado ya 2 años antes, por el artículo 6º de AFA, digamos, cuando se modificó el artículo 6º de AFA, que hablaba de la responsabilidad de los dirigentes y que los periodos pasaron a ser de balance a cerrar el 30 de junio y no el 30 de septiembre como cerraban antes. Claro. Entonces, ya habíamos hecho una cláusula transitoria. Entonces, cuando analicé el estatuto en cuanto a qué se podía hacer para poder adelantar las elecciones, la única forma que nos permitía hacerlo sin vulnerarlo era a través de una cláusula de modificación estatutaria. Pero esa cláusula de modificación estatutaria debía agregar además que sea por única vez, porque si no los periodos se iban a descompensar totalmente y además iban a entrar en contradicción con el resto del estatuto. Yo creo que los estatutos, cuanto menos se tocan, mejor. O sea, cuando se toquen, que se haga una reforma general, pero empacharlo no, porque después siempre queda mal. Entonces se hizo una cláusula transitoria en donde se planteó. Esta cláusula fue en el mes de diciembre de 2004, en donde se planteaba un adelantamiento de elecciones para el 24 de abril de ese año, del año 2005, por única vez y sin que esto deje precedente para futuro. ¿Qué permitía esto? Que nosotros modificábamos al efecto el artículo 88 y el artículo, o sea, 2 artículos del estatuto que marcan que la elección se debe hacer dentro de los 3 meses de celebrada la asamblea de balance. ¿De 3 meses? Claro, dentro de los 3 meses, porque en realidad originalmente, antes de esta reforma, las elecciones siempre eran en el mes de diciembre, claro, pero la asamblea de balance siempre era en el mes de diciembre también. Y las elecciones hasta el año 2002 siempre se tuvieron que hacer dentro de los 15 días de la asamblea de memoria y balance. Entonces, cuando se modifica y pasa a junio, las elecciones se tenían que hacer dentro de los 3 meses de cerrado el periodo. Porque no quisimos modificar, cuando se hizo la cláusula transitoria original, lo que no se quiso modificar fue que se puedan hacer hasta el mes de diciembre. Entonces, vos, hoy por hoy, Cantero, sin necesidad de ninguna asamblea ni ninguna decisión política, la puede hacer tranquilamente el 1 de octubre, la elección. Está dentro de sus facultades. Ahora, si se llega a adelantar las elecciones, tiene que incluir una cláusula transitoria que diga, por esta única vez, la vamos a hacer tal fecha. ¿Correcto? Esa cláusula transitoria es una reforma estatutaria. Con lo cual, como cualquier reforma estatutaria, hay que presentarla en persona jurídica y hay que hacer un procedimiento de inscripción de esa reforma. Ese es un procedimiento administrativo que ya no depende de Cantero, dependerá de la decisión de persona jurídica, del tiempo que tarde la inscripción. Y para vos no dan los tiempos para el 6 de julio. Claro, si yo te cuento los tiempos del 2004 y 2005, fines de diciembre del 2004 hicimos la asamblea de designación de fecha. Sí. El día más o menos 10 o 12 de febrero se logró la inscripción. El día 15 de febrero se hizo una asamblea para designar la Junta Electoral, porque si vos no tenés fecha de elección, no podés designar la Junta Electoral. Entonces, se designó la Junta Electoral y a partir de ahí, la autoridad máxima del comicio es la Junta Electoral. Y marca que son 60 días más. Para no, si vos te pones... Claro, no puede hacerse... A ver, yo lo que digo que lo que se puede abreviar es el periodo, el tiempo que
persona jurídica demora en inscribirlo. Sí. Yo pienso que persona jurídica no es un organismo jurídico, sino político, y en última instancia, bueno, dependerá de los tiempos de cada uno. Pero una vez que está inscrita la reforma, se constituye la Junta Electoral, y ahí sí hay que hacer la convocatoria a asamblea. El estatuto que dice que vos con 60 días de anticipación tenés que hacer la convocatoria a asamblea. Eso te lo dice el artículo 52. Te dice con 60 días de anticipación tienen que publicar en un diario nacional, en 2 diarios, perdón, de alcance nacional, la convocatoria de elección y los cargos a elegir. Pero ya tenés que tener una fecha. Claro. Y si a eso le sumas que 30 días antes de la convocatoria tenés que tener los padrones exhibidos, que yo no sé si los tiene la comisión directiva, los tiempos se te corren. Claro, en ese periodo más o menos tardaron 4 meses en llevar adelante la Y elección. podés abreviarlo a 3 meses, pero también va a depender, Matías, de la voluntad política de las partes. En ese momento, yo sabía realmente que quería adelantar las elecciones porque era una situación bastante insostenible, y en este Claro, caso, y acá da la impresión de que el oficialismo no tiene apuro. no lo sé. Si van a manejar las cosas de la misma manera que manejaron otras, realmente me deja muchas dudas. Entonces, si vos me preguntás a mí, en ese momento, el aportante o quien venía a tratar de colaborar con la institución, estaba dentro del club. Y había una comunidad en cuanto a lo que tenía que ver con un objetivo común, que era adelantar las elecciones. En este caso, el aportante está fuera del club, y los que están adentro, a pedido de los aportantes, adelantan las elecciones. Ahora, la voluntad política realmente de adelantarla, no te la puedo decir, porque eso va a depender a ver, el interés es la medida de la acción, y si tienen interés van a accionar para irse rápido, y si no tienen interés no van a accionar para irse rápido. Esta es la realidad. Bueno, No te lo puedo decir. Está bien. Para despedirte, Fernando, porque ya vamos casi 45 minutos de programa más o menos, por la nota da para más. Te voy a hacer un ping-pong cortito. ¿Qué te parece Julio Grondona? Sí, Julio Grondona me parece un dirigente muy superior al resto de los dirigentes del fútbol argentino, que supo aprovechar una época histórica y que va a ser muy difícil de reemplazar. El peor de estos presidentes, comparada Ducatenseiro o Cantero. Y yo en lo personal, y no tiene nada que ver ni con lo afectivo, sino por haber visto la realidad y por ser hincha de Independiente y socio hace 46 años, te digo Cantero, porque el hecho de haber nacido a la B es imperdonable. ¿El mejor dirigente que te cruzaste en Independiente? Jorge Botaro. Botaro. ¿En la gestión de comparada quién fue el mejor? Es difícil. Y es difícil. Quizá no sé cuál puede haber sido el mejor, depende en qué. Depende en qué. No, prefiero no emitir opinión. Bien. ¿Te gustaría volver nuevamente a ser dirigente independiente? Nada, te digo la verdad, no volvería. Sí colaboraría desde afuera, si a alguien le interesa, digamos, mi colaboración, y 30 años de experiencia con aciertos y con errores. ¿Tu mayor alegría como dirigente? El campeonato del 2002. ¿Algo de lo que te arrepientas? Sí, en tantos años, digamos, me arrepiento de muchas cosas, pero fundamentalmente de haberle restado tiempo por el club y por la pasión de Independiente a mi hijo, a mi pareja, a mis afectos, a todos, a mis amigos, porque cuando uno está en el club es una droga y está todo el día, digamos, metido ahí, y al contrario, el club necesita que uno esté metido todo el día. ¿Quién ves mejor perfilado para las elecciones de julio? Si bien no asomó ningún candidato, más o menos uno que está en el mundo de la política sabe cuáles pueden ser los nombres que pueden aparecer. Mira, yo creo que lo que me gustaría para Independiente como socio es alguien que venga con un equipo de trabajo, no como salvador, o sea, no me parece que tenga que venir una persona como salvador, sino un equipo de trabajo que haga mucho hincapié en lo económico y en lo futbolístico. No hay hoy una persona que quizá aúne todo eso, porque como me dijo alguien, el problema no es si se presenta a las elecciones, el problema es si gana, porque si gana va a tener que laburar mucho.
las últimas dos. ¿Tuviste relación con la barra? ¿Cuándo? La época de dirigente, de Comparada, de Cuatenseiler. No, yo siempre mantuve una distancia. Por eso no te olvides que he tenido carteles, he tenido un montón de cosas. Yo, guarda, siempre los respeté y nunca... Yo respeto a todos, como socios, pero no he tenido y por eso tuve los carteles que tuve. Y la última, al haber compartido 1 año y medio del descenso con Cantero, ¿te sentís parte del descenso? ¿Te sentís responsable? En absoluto. En absoluto, no, en absoluto yo creo que... hay que armar un equipo de gente con experiencia y con los mejores en cada uno de los lugares y ojalá puedan armar una unidad y armar una unidad en serio, no una unidad ficticia donde terminen todos peleados. ¿Vos decís que si seguía Comparada o en caso de que ganara Cacho Álvarez, Independiente no descendía? No me cabe ninguna duda que con cualquier otro dirigente no hubiera descendido porque hubiera advertido el problema antes. No sé si hubieran sido mejores o peores en el resto del manejo de la institución. Lo que sí tengo claro es que no hubiera descendido. Porque la experiencia, esto se logra en el día a día. Y esta dirigencia fue aprendiendo en el día a día. Y no es para improvisado Independiente. Bueno, agradecerte. Me quedan muchas cosas en el tintero. Hoy cuando te llamaba a la tarde habíamos hasta mencionado el tema de que te iba a preguntar por Pepe Moreno, por un montón de pases que bueno, que Independiente no le rindieron, pero algo también había de explicación. Sí, es una gran fantasía, ¿no? Porque la gente salió diciendo, no, yo escuchaba el otro día a Gustavo López diciendo, no, pagaron 1,5 millones por Pepe Moreno, y Pepe Moreno yo creo que a Independiente le terminó saliendo $100.000 o $150.000, porque en 3 o 4 operaciones de préstamo que hizo recuperó la plata, pero que no había pagado, o sea, descontó la plata, pero, a ver, hay muchas cosas para hablar, mucha historia, no... Me vienen a la mente, digamos, un montón de cosas a medida que vos hablás, pero bueno, yo creo que hoy es historia eso y no hay ningún problema en hablarlas en otro momento y en el ámbito que ustedes quieran. Bueno, Fernando, agradecerte, creo que valió la pena para el hincha Independiente, para nosotros también seguro, escuchar un poco la historia viva de Independiente. Sé que hay gente que no te quiere, hay gente que me va a putear a mí por la nota, pero no te quepa ninguna duda, Mati, no te quepa ninguna mañana duda. Te van a putear en los foros, me van a putear a mí y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte de esto, pero a ver, la verdad... Pero ¿sabes lo que lo valió? Es un testimonio de alguien que estuvo 30 años en el club, me parece, y que hace mucho que no habla. Sí, yo creo que a ustedes periodísticamente les sirve. No me cabe ninguna duda. Además me parece que, digamos, me gustó hablar con ustedes. Mandarte un abrazo grande, Fernando. Igualmente, y saludos a toda la gente que está en el piso. Fernando Siacalúa, mucho tiempo que no hablaba, realmente ni, no sé, una partecita así de toda la historia que tiene para contar y que no pudimos preguntar, no me queda ninguna duda. Pero bueno, a grandes rasgos creo que vale la pena. La verdad que para hacer 3 o 4 programas hablando con él, ¿no? Y repasando hecho por hecho. Pero bueno, me parece que el testimonio lo vale.